Hola mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a un nuevo video. Hoy voy a estar acompañando a su estudio de Ven Sígueme del libro de El Amán. Vamos a ver los capítulos 7 al 12 y históricamente aquí hay algunas cosas interesantes. Hay un hecho muy interesante del que vamos a estar conversando. Vamos a aprender la importancia de seguir a los profetas, pero antes de todo eso hay dos cosas de las que necesito conversar con ustedes. Número uno, de aquí en adelante vamos a estar publicando los videos con mucha más anticipación para que puedan servir para acompañar a su estudio desde el inicio de la semana. Entonces no lo vamos a estar haciendo como un formato clase, que ya lo hemos cambiado así realmente hace tiempo, sino que lo pueden escuchar durante la semana para que eso les ayude en su estudio individual y familiar y puedan llegar a sus propias clases bien preparados, ya sea que sean maestros o que van como alumnos o simplemente quieren ayudar a su familia y quieren tener más ideas en su cabeza de cómo abordar los temas con sus familias. Queremos hacerlo de tal forma que sea una bendición para todos. Muy bien, eso por un lado. Por otro lado, tengo un anuncio muy importante que hacer, y es que le quiero decir a mi mamita bella, feliz cumpleaños. Hola mami. Feliz cumpleaños mami, te amo mucho, te amamos mucho. Como les decía, este canal es un esfuerzo de mío y de mis hermanos. Así que de parte de mi hermano Oscar, de mi hermana Fefa y de parte de Daniel Ampudialazo, un abrazo inmenso, inmenso, inmenso y feliz cumpleaños. Te amo mucho mami. Ok, temas personales a un lado. Como les decía, aquí vamos a estar conversando de un hecho histórico específicamente, y es acerca de Nefi, que era hijo de Lamán, que era hijo de Lamán, que era hijo de Alma, que era hijo de Alma. Y este Nefi se había ido a predicar a las tierras de hacia el norte. No lo conversamos mucho en detalle en las semanas anteriores, pero los nefitas empezaron a extenderse muchísimo y hubieron algunos de ellos que se fueron a tomar las tierras del norte. Y se habla de una tierra con muchas aguas, y se habla de que se esparcieron tanto de que no había madera y se hicieron muy hábiles en obras de cemento y otras cosas así. Pero bueno, Nefi va a predicarles el evangelio a ellos y no tiene mucho éxito. Y se regresa apesadumbrado, triste, con esta carga que tienen no solo los profetas, sino los líderes de este sufrimiento y pesar por la falta de arrepentimiento de otras personas, porque sabemos dónde termina eso, sabemos de que no va a ser una vida feliz, sabemos que no tiene un bonito final. Entonces, ya lo hemos hablado antes en otro video, de que procuremos nosotros no ser esa carga para nuestros líderes, no ser esa pena que ellos van llevando. Nefi estaba muy apesadumbrado porque la maldad se había generalizado. La banda de Gadiantón estaba por todas partes, estaba en posiciones de poder, posiciones importantes políticas, y él estaba súper triste. Entonces llega a su casa apesadumbrado, y yo no entiendo muy bien la arquitectura de la época, pero él tenía una especie de torre en su patio, el patio de su casa, y su casa estaba al pie de una vía principal, un camino real, de hecho, que llegaba, era un camino importante, entonces muchas personas transitaban por ahí. Y él se sube a su torre y estaba lamentándose, haciendo una oración y lamentándose ante Dios de todas estas situaciones, pensando, chus, hubiera sido tan lindo yo que me llamo Nefi, haber sido el hijo de Ley, haber vivido en esa época, haber venido con ellos en esos viajes. Y eso me hace pensar que él se ponía y se metía tanto en las escrituras como nosotros deberíamos hacerlo. Él se imaginaba, chuzo, qué bonito hubiera sido yo vivir en la época de las escrituras. Para él la época de las escrituras era la época de Ley y de Nefi. Y tal vez para algunos de nosotros a veces haya un sentimiento similar. Yo, por ejemplo, me desquito de ese sentimiento haciendo estos videos en los que puedo tener una voz en la que llego a muchísima más gente de lo que hubiera pensado.
y puedo enseñar el Evangelio. Pero me imagino la frustración de Nefi de enseñar, de viajar, de esforzarse mucho, sacrificar mucho y llegar y sentirse derrotado y triste. Y esto era lo que manifestaba su corazón. Ahora, eh, lo que él hizo empezó a llamar la atención de muchas personas. Y la gente empezó a decir como, mira ese loco ahí, hablando como loco en la torre. Se armó un gran grupo de personas que lo estaban escuchando y estaban maravilladas escuchando qué sería de lo que se lamentaba tanto. Y como siempre empezaba a haber personas a favor, gente en contra, gente que decía, no, es que es verdad, es que hay mucho pecado entre nosotros, hay muchos problemas, mucha injusticia. Y también habían personas que, hoy está vituperando a nuestro pueblo y cómo va a creer las cosas que nos dice. Entonces, Nefi se voltea y ya empieza a hablar a la multitud y empieza a hacerles advertencias como profeta. Y haremos bien nosotros en poner atención a esas advertencias porque funcionan para nosotros también. Cuando yo estaba leyendo esto, pensaba en qué cosas nos han advertido nuestros profetas de hoy a nosotros, o cuál sería su clamor, como el clamor de Nefi. Y me acordaba del presidente Nelson antes de ser el presidente de la iglesia, creo que justo en la conferencia anterior. Él dio un discurso impresionante acerca del día de reposo, en el que él habló bastante de ofrecer, qué es lo que nosotros ofrecemos a Dios. Eh, no tanto en qué se puede hacer, qué no se puede hacer, haciendo una lista, sino cómo realmente yo le doy una señal a Dios de que le adoro en ese día. Y se me vino eso a la mente y algunas otras cosas más. Y aquí es donde viene la pregunta para todos. ¿Qué recordamos que ha enseñado el profeta? Escuchamos su clamor, escuchamos y ponemos atención sabiendo de que viene de Dios, entendiendo de que Él es el llamado. Ellos, si contamos realmente que los 15 hombres, los 12 del quórum de los 12 y los 3 de la primera presidencia, todos ellos son profetas, videntes y reveladores. Sabemos que uno de ellos está a la cabeza y es el que ejerce las llaves como presidente de la iglesia, pero los 15 son profetas. Entonces, ¿cuáles cosas entendemos nosotros de lo que ellos han enseñado como las advertencias para nuestro día? ¿Y qué estamos haciendo al respecto? Muy bien, entonces entre las cosas que Nefi estaba hablando cuando hablaba de sus iniquidades, empezó a dar una profecía. Él dijo que el juez superior iba a ser asesinado y que eso estaba pasando en ese momento. Dijo, es más, si se van ahorita, van a ver que el juez superior ya fue asesinado. Y entonces un grupo de hombres que estaba con ellos dijeron, después de haber escuchado todas las advertencias que él hizo y todas las cosas que les dijo, salieron corriendo a comprobar, a verificar las palabras del profeta. Y vamos a ir a las escrituras y vamos al capítulo 9 de Elamán. El versículo 2 dice, he aquí, ahora sabremos con certeza si este hombre es profeta y si Dios le ha mandado que nos profetice cosas tan maravillosas. He aquí, nosotros no creemos que lo haya hecho, ni creemos que sea profeta. No obstante, si resulta cierto lo que ha dicho concerniente al juez superior, que está muerto, entonces creeremos que las otras palabras que ha hablado son también verdaderas. Entonces, como vemos, estas personas no es que tenían particular fe en las palabras de Nefi, eh, de hecho no le creían, pero fueron corriendo a verificar. Y aquí hay algo que podemos nosotros comparar con nuestra vida. Y la pregunta sería, cuando los profetas y apóstoles dan advertencias, nos dicen qué debemos hacer, qué no debemos hacer, con qué tenemos que tener atención, qué tenemos que tener cuidado, nosotros tomamos esta actitud de, vamos a ver si es verdad y ahí vamos a saber si es que en serio o no. Y nos ponemos a observar a la gente o observar en nosotros o manifestamos fe y convicción para fortalecer nuestro testimonio
y entonces vemos los milagros. La pregunta es, ¿cuál es la forma en la que nosotros vemos los milagros? ¿Los vemos para comprobar que es verdad o los vemos para fortalecer nuestra fe? En la iglesia vamos a ver milagros, vamos a ver muchos milagros, de hecho, pero no deberían ser el fundamento de nuestra fe, no deberían ser la razón para creer, porque no son dados así, no son dados con ese propósito. Eh, Hay este famosísimo libro, La fe precede al milagro, en el que aprendemos que realmente los milagros para los justos son una manifestación de las tiernas misericordias eh, de nuestro Padre Celestial. Por otro lado, para la gente que no es creyente, no es que son una prueba para que vengan y crean, porque eso no sirve realmente, pero se pueden volver muy en su contra, especialmente si se trata de advertencias, que realmente es lo más importante de lo que estamos hablando aquí. Hemos conversado en otras ocasiones acerca de los hermanos de Nefi. Estoy hablando de Nefi, el hijo de Ley, no el hermano de Ley. La ocasión que Lamán y Lemuel estaban golpeándolo a él y a Sam con una vara y se les apareció un ángel. Lamán y Lemuel vieron un ángel. Eso no ayudó mucho. Eh, Aun cuando ellos vieron milagros, aun cuando fueron testigos, ellos veían funcionar la leona y vieron la leona no funcionar también. Eso no cambió el rumbo que ellos tomaron, eso no cambió su fin. Entonces, hay un efecto marcadamente distinto. Las palabras de los profetas se van a cumplir como quiera, pero se van a cumplir para nuestra bendición o para nuestra condenación. La pregunta es, ¿de qué lado estamos? Y mucho mejor pregunta todavía para analizar en familia, en pareja o individualmente es, ¿qué han enseñado los profetas? ¿Qué han dicho? ¿Qué advertencias han hecho? ¿Y qué de esas, cómo estoy yo escuchando su advertencia, escuchando su voz, poniendo atención? ¿Estoy tomando el camino de Nefi, el hijo de Ley, o estoy tomando el camino de Lamán y Lemuel? Será para mí la segunda venida de Jesucristo como lo fue para los nefitas justos o los nefitas inicuos. Y nos estamos rápidamente acercando a esa parte. Pronto vamos a ver la visita de Jesucristo a la gente en las Américas. Y no dejo de preguntarme, ¿de qué lado estamos? Todos somos, de forma individual, el protagonista de nuestra vida. Y por ende siempre pensamos, yo soy el bueno de la película. Lo soy. ¿De qué lado estoy? Soy una bendición para otras personas, soy una bendición para mi familia, soy una bendición para mis amigos, para mis hermanos, o soy la piedra de tropiezo. Muy bien, entonces pasan un montón de cosas más con estos hombres, pero eso se los voy a dejar a su lectura personal para que disfruten de toda esa historia, qué pasó con esos hombres cuando llegaron y de hecho se encontraron con el juez superior muerto. Qué pasó con ellos, qué pasó con el resto del pueblo. Pero, pasando toda esa parte de la historia, al fin Nefi se dio cuenta de que unos pocos, unos cuantos le creyeron, pero la mayor parte del pueblo no se arrepintió. Y él se regresa otra vez apesadumbrado a su casa, que es un tema común. Se fue a la misión a los lugares del norte que se habían esparcido los nefitas y regresó triste. Y en esta ocasión que otra vez abre su corazón y habla con la gente y les da advertencias y los llama al arrepentimiento y la mayoría no se arrepienten. Entonces, es una situación triste para él, pero el Señor lo consuela. Y vamos a las escrituras. Vamos al capítulo 10 de Lamán y vamos al versículo 4. Veamos lo que dice. Bienaventurado eres tú, Nefi, por las cosas que has hecho, porque he visto que has declarado infatigablemente a este pueblo la palabra que te he dado, y no les has tenido miedo,
ni te has afanado por tu propia vida. Antes bien, has procurado mi voluntad y el cumplimiento de mis mandamientos. Qué versículo tan bonito. Yo lo siento, no sé, percibo de cierta forma el alivio que tiene que haber sido para Nefi después de todos estos sufrimientos, después de este pesar y aflicción de tal vez aún de sentirse en cierto sentido fracasado, como Señor, les enseño, puse mi corazón, no se arrepienten. Y él tiene que haber sentido a su pueblo como sus hermanos y tiene que haber sabido de que estaban descendiendo hacia una destrucción segura. Y dentro de toda esa gran frustración, de ver esas, de saber lo que iba a pasar, tiene que haber sido un gran, gran alivio. Otra vez, la multitud de las tiernas misericordias del Señor, eh, que se le manifieste esta revelación en la que se le digan estas palabras. Bienaventurado eres tú por lo que haces, por lo que hiciste. Y vamos a ver, vamos a ganarnos nosotros también esas felicitaciones. ¿Qué tenemos que hacer, Señor, para que nos hables así bonito como a Nefi? ¿Qué hizo él? Dice que declaró infatigablemente la palabra. Es decir, que no se hartó, no se cansó, no se fastidió de enseñarles. Y vemos cómo él intenta una y otra vez, a través de todos estos capítulos, enseñarles, ayudarlos, buscar la forma de ayudarlos a entender de que se arrepientan. Hemos visto en la iglesia cómo a veces cuando estamos trabajando en un llamamiento y las cosas no se dan como quisiéramos, de pronto no sentimos que tenemos el apoyo de las personas a las que servimos o bien de los líderes que nos presiden. Y a veces esto puede llevar a frustraciones que nos pueden tentar a rendirnos, a decir, no, no se puede, ya quise, ya intenté, así no se puede. No, no, no. O sea, yo hice las cosas bien, pero falló aquí, falló allá, no sé, ya no quiero. En ese caso, no estaríamos siendo como Nefi. Y yo entiendo que puede ser difícil y hay situaciones en las que se vuelve realmente complicado. Para Nefi no fue fácil y él lo hizo infatigablemente. Siendo el profeta, siendo una persona pura, se le acusó de él haberse amarrado con alguien para que mate al juez superior, para él quedar como un bacán, porque les hizo una adivinación al pueblo. La frustración de Nefi de ver ese tipo de circunstancias tiene que haber sido duro. Tiene que haber sido duro. Y como les decía, todo este sentimiento tiene que haber sido duro. Mucho más difícil que cualquiera de los llamamientos que ustedes o yo podamos tener en los que hayamos visto frustraciones. Sin embargo, él lo hizo infatigablemente. Buen ejemplo a seguir. ¿Qué más hizo? Dijo, no les has tenido miedo. Y yo enseguida me puse a pensar, ¿le tenemos miedo a la gente? Sí. Tenemos miedo de sus opiniones, tenemos miedo tal vez de lo que nos puedan decir. De pronto estamos, me imagino yo, me voy a inventar un caso, en una clase de jóvenes y nos da vergüenza, miedo, hablarles con claridad acerca de la ley de castidad, acerca de la palabra de sabiduría, acerca de lo que Dios espera de ellos, varones, por ejemplo, que vayan a la misión. De pronto estamos ante adultos solteros y no tenemos el valor para hablarles en cuanto a la misión o el matrimonio. De pronto sintiendo un poco de vergüenza por mi propio caso o cosas así, porque uno no es perfecto, pero el Evangelio lo es y tenemos que presentarlo tal y cual como es.
De pronto el caso no sea en mi llamamiento en la iglesia, sino en mi familia. De pronto yo tengo la idea de que quiero ser un amigo de mis hijos y quiero que ellos sean bien amigos míos y tengo miedo de ofender a mis hijos. Y prefiero consentirlos, que realmente no sería consentirlos, prefiero solaparlos, a enseñarles a ser rectos. Porque no quiero que se peleen conmigo, que se enojen conmigo. No, yo quiero verlo contento, quiero verlo feliz, o verla feliz. Y en lugar de enseñarles a ser rectos, les dejamos que hagan lo que sea. En ese sentido, no estamos siendo como Nefi, que no tuvo miedo de enseñar las cosas con claridad, de enseñar tal y cual es el Evangelio. No decirle en verán, lo que pasa es que a Dios de pronto no le gustaría que ustedes sean así o hagan esto de esta manera. Él fue muy claro, fue muy específico y las advertencias que hizo fueron serias. De la misma forma, nosotros deberíamos enseñar a nuestros hijos y a nuestros jóvenes, no bravos, no enojando, no gritándoles, ni se diga golpeándolos, no, no, por favor. Eso no es ser justo y ser recto, enseñar con grito, con golpe, eh, ejerciendo injusto dominio. Esa no es la forma de enseñar a nuestros hijos. Estoy hablando de enseñar las cosas con rectitud y con claridad y de poner las reglas claras en la casa. Con niños, con adolescentes, con adultos, sí. Eh, Mi mamá hasta ahora me aconseja, hasta ahora me dice cómo, me sugiere cómo debería hacer las cosas o me da ideas, me pregunta cómo estoy, hasta ahora me cuida y yo soy un viejote. Pero en esto nosotros vemos el amor verdadero. El amor verdadero no está en solapar a nuestros hijos, en engreírlos. Consentir a un hijo está bien, buscar algo que le guste, pasar momentos buenos con ellos, hacerlos que ellos sientan confianza hacia nosotros, de que pueden hablar, de que nos pueden decir las cosas. Eso está bien. Lo que no está bien es permitirles iniquidad, permitirles que, como toman sus propias decisiones, entonces que se equivoquen, que aprendan ellos decidiendo. La casa no es democracia. La organización de la familia es dos adultos que ya saben y entienden más de la vida, enseñando y preparando niños y jóvenes para poder ser buenos adultos. No les tengan miedo a sus hijos. Ahora, de ahí Dios le dice a Nefi, por causa de lo que has hecho, porque eres infatigable y porque no les has tenido miedo, y porque siempre has hecho lo que yo te he pedido, te voy a dar un poder gigante, grandísimo, te voy a hacer durísimo en palabra, vas a ser poderoso para hablar y te voy a dar poder para que se haga conforme a lo que tú dices. Lo que tú digas se va a hacer. Y yo me imagino cómo habrá sido Nefi para ganarse la confianza de Dios al punto de permitirle que él tome decisiones que afecten a todo el pueblo. De pronto, si Dios nos diera a nosotros ese poder, nos dice, hijo, lo que tú digas se va a hacer. Y de pronto lo primero que pensamos es, quiero una casa vacancísima y un carro. Y pum, aparece en la casa el carro. Entonces, tal vez no estamos nosotros listos como Nefi, pero a Nefi se le dio este poder para decidir si haya hambre o haya guerras. Y él usó este poder, él prefirió que haya hambre para que la gente no muera por la espada, para que la gente no se vuelva inicua, sino que viéndose en una situación difícil, no llovía y vino una hambruna terrible, entonces la gente se arrepintió. Y todo eso lo pueden leer en detalle ustedes, pero yo se los comento nomás. Hay un versículo en particular del que podemos aprender algunas cosas. Vamos a las escrituras, seguimos en el capítulo 10, vamos al versículo 9. Dice, y si dijeres a esta montaña, derrúmbate y vuélvete llana, así será hecho. Ahora,
nosotros podemos de ahí también aplicarlo a nuestra vida. De pronto nosotros no somos un profeta que anda de aquí para allá viajando y en eso necesitamos llegar al pueblo de ni sé qué y hay una montaña inmensa que no nos deja pasar y le decimos hazte a un lado. Pero en nuestra vida hay montañas, cosas inmensas, dificultades, problemas que los vemos tan imposibles de pasar como una gran montaña, o tan largos, duros y difícil de sobrellevar como una montaña. Y si nos ganamos la confianza de Dios, como se la ganó Nefi, nosotros podríamos orar para pedir que ciertas dificultades pasen de nosotros para que cumplamos con la voluntad de Dios. Y pensémoslo un momento, ¿cuáles son esas grandes montañas que nosotros tenemos que necesitamos al Señor para que las haga a un lado, para que las derrumbe y podamos pasar? ¿Cuáles son esos obstáculos? Tal vez puede ser algún tipo de adicción, podría ser algún mandamiento con el que tengo desafíos, podría ser alguien en mi vida que me hace la vida bien difícil, algún jefe o algún familiar de esos complicados. Eh, Puede ser mi condición laboral, este tiempo es tan difícil para muchos en ese aspecto. ¿Cuál es para ustedes? Ahora, les mencioné hace un momento que se le dio todo este poder y Nefi dijo, bueno, no, espada no, porque eso es feísimo y la gente se vuelve más mala todavía. Mejor hambre. Entonces, Nefi ora para que la gente llegue al arrepentimiento a través de la situación de la hambruna. Y esto lo podemos ver en el capítulo 11 de Elamán. Y allí está la oración que hace Nefi. En el versículo 4 dice, por ejemplo, oh Señor, no permitas que este pueblo sea destruido por la espada. Más bien, oh Señor, que haya hambre sobre la tierra, para hacerles recordar al Señor su Dios y tal vez se arrepientan y se vuelvan a ti. Y la parte clave de esto es hacerles recordar. Ahora, nosotros preferiblemente deberíamos recordar las cosas sin que tengamos que pasar por algo terrible. Dios nos va a ayudar a recordar de una manera o de otra manera, porque nos ama. Ahora, a nosotros nos conviene acordarnos sin el hambre y sin la espada, no por las malas, sino por las buenas. Eh, Preferiría yo. Ahora, el fin es el mismo, acordarnos de Dios. Pero ¿qué podemos hacer nosotros para acordarnos solitos antes de que se vengan todos los problemas que nos forcen y nos obliguen a acordarnos, a recordarle? Y la pregunta puede ser para cada miembro de la familia en casa o como les decía, de forma individual, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para recordarle? Y me gustaría que lo dejen en sus comentarios, aquí en el video. ¿Qué hacen ustedes para recordar al Señor? ¿Qué hacemos para no olvidar lo que ha hecho por nosotros? ¿Qué hacemos para evitarnos que Él nos tenga que hacer acuerdo? Ahora hablemos un poco de este pueblo. En el capítulo 12 de Lamán, en el versículo 5, dice, sí, cuán prestos estaban para ensalzarse en el orgullo, sí, cuán prestos para jactarse y cometer toda clase de aquello que es iniquidad, y cuán lentos son en acordarse del Señor su Dios, y en dar oído a sus consejos, sí, cuán lentos son en andar por las vías de la prudencia. Y esta es la reflexión de Nefi y su pesar y su dolor. Fíjense que otra vez empezamos por el orgullo. Dice, ¿cuán prestos están para ensalzarse en el orgullo? El problema siempre empieza ahí. Y si no escucharon el estudio, el video anterior, hablamos bastante del orgullo. Por favor, vayan, revísenlo si no aprendieron acerca de eso, si no vieron el video. Hablamos muchísimo acerca de eso, hicimos un análisis muy completo y vale la pena recordarlo. El problema siempre empieza por el orgullo. Todos nuestros problemas, nuestros relajos, nuestras peleas, la contención, el resentimiento, todo empieza por el orgullo.
Y haremos bien en darnos cuenta de que el inicio de olvidarnos de Dios es el orgullo. Muy bien, hoy hemos aprendido que más vale que sigamos al profeta. Sigue al profeta, sigue al profeta. Por favor, sigamos a los profetas. Aprendamos qué es lo que dicen, sepamos qué es lo que nos dicen. Estamos ya acercándonos a una nueva conferencia y vamos con oración y vamos con ánimo, vamos dispuestos a escuchar qué es lo que nos van a decir. Eso vamos a hacer. Pongámosela más fácil también a nuestros líderes. Yo me imagino, el presidente Nelson siempre sale con esa sonrisa tan dulce. Pero lo imagino también a veces con pesar como Nefi, pensando en el estado en el que está el mundo hoy, en la mucha iniquidad. No seamos parte de los que se suman a hacer difícil la vida de los líderes, de los profetas. Seamos los que les dan alegrías. Seamos el tipo de hijo o hija que hace feliz a sus padres. Seamos el tipo de padre que hace feliz a sus hijos. Seamos el tipo de persona que inspira a otros a ser mejor, que les da alegría, que les da felicidad. Que cuando estemos allí, para ellos sea, ¡qué bien! Llegó, aquí está, qué chévere. Mis queridos hermanos, acordémonos del Señor, no lo olvidemos y seamos una bendición para otras personas. ¡Feliz cumpleaños, mami! Mis queridos hermanos, gracias por acompañarnos en este video. Recuerden los consejos que se han dado. Tenemos una gran responsabilidad, una gran bendición y una gran responsabilidad. Nuestra responsabilidad es que el mundo no sea destruido por causa de nosotros y que podamos preparar al mundo para recibir a nuestro Dios que vendrá. Los dejo con esto. No olviden, por favor, si les ha gustado el video, denle like al video. Y si les parece que es una bendición para ustedes, compártanlo con alguien más. Compartamos las bendiciones. No olviden suscribirse para que no se pierdan ninguno y darle clic también al botoncito de la campanita para que les llegue una notificación cada vez que publicamos un video nuevo. Conmigo es hasta la próxima. Oro por ustedes. Seamos una bendición para otros. Chao.